¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. 23 horas en punto de este 16 de agosto de 2018. Partimos esta vía pública con una información que sucedió en nuestro país y tiene que ver con la expulsión de 51 colombianos. Sí, esta madrugada, infractores de ley fueron expulsados de Chile, ya sea porque habían cometido un delito en nuestro territorio o tenían alguna condena pendiente en su país. Según la PDI, los involucrados tenían antecedentes por delitos considerados graves, como el tráfico de droga, por ejemplo, robo con violencia, intimidación, violación de menores, clonación de tarjetas bancarias y homicidios. Bueno, en estos casos, la pena de presidio fue reemplazada por la expulsión y prohibición de ingreso a Chile en 10 años. Sumando las cifras de esta mañana, a la fecha ya se han deportado 1.102 extranjeros por delitos o condenas en Chile, un 43% más que el año pasado, a la misma fecha. El gobierno, por medio de su ministro del Interior, Andrés Chadwick, informó que esperan llegar a 2.000 expulsiones de infractores de ley durante este año. No es el único tema que hoy nos cita, que hoy nos convoca, porque como ustedes habrán dado cuenta, continúan las presiones por parte fundamentalmente de la democracia cristiana para que el subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo Fuenzalida, sea removido de su cargo. Es indicado, responsabilizado como quien habría ocultado la autopsia del expresidente Eduardo Frei Montalva, quien se avanza en su investigación por un eventual asesinato del exmandatario. Bueno, él asegura, el subsecretario, que se trata de una estrategia para sacar dividendos políticos y atacar al gobierno del cual forma parte. Bueno, los presidentes de RN y la UDI piden al gobierno no ceder a presiones, según ellos, infundadas. Está, como puede ver, ya desatada la disputa. Conversamos de este tema junto al ex senador, ex ministro, demócrata cristiano, ha sido presidente de su partido. Andrés Saldívar estará esta noche en vía pública. Y esa es la pelea que se da en los pasillos de la política. Esta otra se da en la calle y a veces llega a las muertes, a los ataques con mucha violencia. Esta mañana la ministra de Transporte se reunió con representantes del gremio de los taxistas para profundizar en el proyecto de ley que busca regularizar el funcionamiento de aplicaciones como Uber o Cabify. Gloria Hutt, la ministra, aprovechó de advertir que Chile no está para las peleas con amenazas, en alusión a los dichos del gremio de taxis que advirtió una guerra sin cuartel con choferes de Uber. Hoy debatiremos sobre este conflicto. Representantes de, por decirlo de una manera que entendemos todos, Techos Amarillos y Uber estarán esta noche en la mesa de debates de vía pública. La pregunta que nos convoca esta noche, los invitamos a participar a través de nuestro fanpage, a continuación en nuestra pantalla. ¿Conoces en qué consiste la llamada ley Uber que regula las plataformas tecnológicas de transporte de pasajeros? ¿Sí o no? Ya está discutiéndose en el Congreso, ya fue enviada una modificación en la ley. Pero lo interesante, los que somos usuarios de unos u otros, o de los dos, según sea la urgencia del momento, saber de qué se trata, saber cuáles serían los cambios, las exigencias y sobre todo los beneficios para los usuarios. Hacemos nuestra pausa, volvemos a transitar en esta nuestra vía pública. Bueno, estamos de vuelta aquí en Vía Pública. Ayer les anunciamos que nuestro invitado es Andrés Saldívar, que no requiere tanta presentación, pero sí recordar que aparte de haber sido senador y ministro demócrata cristiano, fue presidente del partido y, si no me equivoco, presidente internacional de la DC. Andrés, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías. Usted de los DC que cree, que no se ofenda a nadie, porque esto puede ser muy sensible, de los que cree, más allá de lo que vaya a probar, un juicio que se está llevando adelante por el juez Madrid, ¿de los que creen que a Frei Montalva lo mataron o no? Sí. Porque hay razonables dudas para los dos lados. No, sí. No, yo estoy convencido. Mire, estoy convencido no solo por el hecho del juicio, que conozco sus antecedentes, porque además participé declarando en él con todos los antecedentes que yo tenía. Pero cuando el presidente Frei iba a operarse, teníamos una relación muy estrecha. Yo estaba en el exilio, él además se sentía un poco culpable y yo estuve en el exilio porque el que tenía que ir a la actividad cuando a mí me dejaron afuera era él y yo lo reemplacé. Bueno, él siempre tuvo muy buena relación conmigo.
Pero cuando me llamó y me dijo, ¿no es cierto?, y conversando me dijo, mira, me voy a operar porque este asunto de la hernia al hiato me tiene con problemas con la comisión Brand, tengo que ir a comida, me siento mal porque se producen los reflujos, etc. Entonces le dije, mire, presidente, pero no se opere en Chile. No, mira, me dijo, me voy a operar. ¿Por temor a la calidad de la medicina de Chile en ese momento? Porque yo estaba convencido que si llegaba a operar bastaba con que un apósito infectado se lo metieran y le provocaban el problema. O sea, no era ni siquiera el gasarín y todo lo que se dice que puede haberse provocado la muerte. Él me dijo, mira, no te preocupes. Yo le dije, mire, ¿por qué no se va a operar a Estados Unidos? Entiendo que le ofrecieron varios países. Pero por supuesto, a Italia, a los italianos, yo era presidente de la Internacional. Es decir, no, él iba a ser presidente de la Internacional. Yo lo reemplacé cuando él muere. Entonces me dije, mira, no te preocupes, además tengo el mejor médico. Así le dije, ¿quién? Augusto Larraín. Augusto Larraín era primo hermano mío. O sea, y efectivamente era un gran médico, es un gran médico. Pero dije, mire, yo le insisto, pero él tomó la decisión, él era muy confiado. Cuando se produce la muerte... Disculpe, ¿usted percibe, por lo que lo conocía, que tenía algo que ver con que era muy confiado, que él quería demostrar que podía quedarse en Chile, se sentía, no quería como sucumbir a las amenazas y irse fuera? Él no le daba importancia, yo creo eso, no le daba importancia. Yo personalmente creo que después que lo que hemos conocido que pasó durante la dictadura, lo que me pasó muchas cosas a mí personal, y yo no las voy a escribirlas. ¿Cómo qué? Cuéntame alguna. A mí una vez estuvieron a punto de tirarme a un balcón y suicidarme, por decir. Porque me inventaron, como el fiscal me inventaron, ¿no es cierto?, que hicieron firmar a una niña que iba a tener un hijo conmigo. Y yo recibí la carta, tengo toda la documentación. Y ella fue torturada y desapareció por 3 o 4 años. Entonces yo tenía la absoluta convicción, ¿no es cierto?, que esta gente era capaz de hacer cualquier brutalidad. Como creo que sí, así. Lo está demostrando, ¿no es cierto?, después que hemos conocido la verdad. Lo que sucedió durante la dictadura de Pinochet es las cosas más atroces que pueden haberse producido en un país. ¿Y eso del balcón llegaron a tenerlo ahí al borde o se enteró después? Al después. Ya. Porque efectivamente... ¿Cómo lo deshizo eso? ¿Cómo logró frenar ese...? Porque precisamente tomamos los antecedentes. Cuando me llegó esta carta, la depositamos al cardenal Raúl Silva, el embajador de Estados Unidos, la depositamos en una notaría y tomamos un conducto para hacérsela llegar a Manuel Contreras, en el sentido que yo tenía... ¿A través de quién se llegaba a Manuel Contreras? A través de un coronel, ¿no es cierto?, que a su vez había sido espía dentro de la democracia cristiana. Bueno. Entonces, ustedes pillaron... Hubo una cucha muy sórdida, Matías. Entonces, que hayan... Mira, el magnicidio que han cometido. Yo estoy convencido que mataron a Eduardo Frei. Y es lo peor que puede pasar en un país, el magnicidio. No es porque yo crea que los otros casos son de menor alcance y menor gravedad, son igualmente graves. Pero este caso, bueno, veremos lo que va a resolver el juez. El juez ya tiene encausado a 6 personas. Y en este caso, ¿no es cierto?, en el caso de que estamos en problemas... el caso que nos convoca es el Luis Castillo Fuenzalida. Yo personalmente creo... Mira, el año 2010, el presidente Frei le advirtió a Sebastián Piñera que no nombrara a Luis Castillo. El año 2010. El presidente Frei. El actual presidente. Que él al principio no creía en la tesis del asesinato de su padre. Él le pidió que no nombrara a Castillo. Ahora, ¿cómo se producen los hechos? Mira, primera cosa, cuando muere don Eduardo, yo no estaba aquí en Chile, estaba en el exilio. Pero después me informé de todo lo que sucedió. Primero, le hacen una autopsia sin autorización, sin conocimiento de la familia. Pero una cosita, para que no nos confundamos por la edad de Luis Castillo. En esa época Luis Castillo estudiaba medicina. Estaba estudiando. Bueno. No tiene que ver con el acto en sí del eventual homicidio. Él no está involucrado en la... Claro. Sino que él, el año 2000... 2002 es cuando le pide el levantamiento. Claro, pero era director del hospital de la Universidad Católica. Tal cual. Ahora, pero antes que él, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasa? Se hace la autopsia. ¿Quién era uno de los médicos de la CNE y de la DINA? El señor Valdivia. Que entraba a la pieza, aparece don Eduardo Frei como dueño de casa. Y muchos otros. Hoy, la autopsia, tú sabes que se la hacen al presidente Frei en la propia habitación donde estaba recluido como enfermo, colgado de una escalera. Una escalera de tijera. Una escalera así de tijera. No lo llevan a un lugar, no le avisan a la familia. La familia no tiene conocimiento que haya una autopsia.
Lo vine a saber 8 años, 8 años después. Ya, pero todo eso está envuelto en el... ¿Qué sucede? En el circuito de la DINE, de los aparatos represores. Todo eso, Castillo, insisto, Castillo no está metido en eso. ¿Estudiaba medicina? Sí, la responsabilidad de Castillo, de Luis Castillo, es que el año 2000, cuando la Carmen Frey, yo era senador, denuncia en la sala, ¿no es cierto?, estos hechos que llevan a la convicción de que Eduardo Frey, padre, ha sido asesinado. El médico, un señor Sergio González, que está encausado como encubridor, exacto, se preocupa. Y él declara está esto en el juicio. Y declara que él le informa a Castillo, que en ese momento era director del hospital de la Universidad Católica, de qué van a hacer con los elementos de la autopsia. Porque la Carmen Frey da a conocer, ¿no es cierto?, estos hechos. Y entonces Castillo le dice, y ahí hay constancia en el proceso, le dice al doctor Sergio González, le dice que no hay que darlo salvo que la familia o la justicia así lo requiera. Que suena, salvo que usted me diga lo contrario, suena prudente de un director de un hospital. Tiene lógica. Pero, por la privacidad de la ficha médica de cualquier paciente. Pero la verdad, las cosas es que era imposible que la familia Frey lo pidiera porque no sabía que se había hecho la autopsia. Sino que la familia Frey, a los pocos meses, una persona confidente va a hablar con el abogado Varela, que es el abogado de la familia Frey. Álvaro Varela. Y le dice que hay una autopsia. Ya. Y que todos los antecedentes están en la Universidad Católica. Y ahí entonces la familia Frey pide los antecedentes. Eso es 2002. Y la Universidad Católica no entrega los antecedentes. Pero la familia Frey presiona e incluso amenaza con un recurso de protección. Y la Universidad Católica en ese momento entrega parte de la autopsia. Dice textual hoy día la Universidad Católica, en un comunicado, dice, aportó en calidad de testigo y en el marco de responsabilidad del cargo que desempeñaba toda la información disponible en el hospital. No era cierto. Eso dice la Universidad Católica hoy día. Porque no es cierto, porque no es una parte de verdad. Pero la verdad de las cosas que entregan solo una parte. No entregan el protocolo de la autopsia, ni todos los otros elementos que habían recopilado con motivo de los procedimientos que sometieron el cadáver de don Eduardo. Embalsamamiento, autopsia. Pero todo eso se hizo en la Clínica Santa María. Sí. Participaron dos médicos de la Universidad Católica. Pero estaban guardados todas estas cosas. Sí. ¿Lo descubre quién? La PDI, la Policía de Investigaciones, cuando allana la Universidad Católica, encuentra en la Universidad Católica el protocolo de autopsia y encuentra metido todos los otros elementos relacionados con todos los órganos que don Eduardo Frey había sido metido, revisado y examinado. Entonces hay toda una actitud. Entonces aquí el problema, nadie está diciendo que Luis Castillo haya estado participado en lo que pasó con motivo de la enfermedad de don Eduardo y la muerte que fue provocada, ¿no es cierto?, por los elementos de la DINA y elementos vinculados a la DINA, al CNI. Él no está vinculado a eso, sino que lo que es la actitud de él. ¿Qué incentivo puede tener Luis Castillo, que era un joven estudiante de medicina cuando ocurrió lo que ocurrió, y después como director de la Universidad Católica teniendo el respaldo de una institución como esa? No te podría decir porque creo que ahí hay un problema de él. Él debería haber debería reconocer por lo menos el error. De decir, mire, me equivoqué. Debería haber entregado todo esto. Él dice que esto es una canallada, que él entregó todo lo que tenía disponible en su momento. Yo creo que no. Y dice además que... problema de ella. ¿Y a usted no le hace sentido la palabra de Castillo en el sentido de que no tiene ninguna acusación del juez? El juez perfectamente podría tenerlo encausado. Mira, es que a él no se le está pidiendo que deje ejercer su cargo por ser autor o estar comprometido con la muerte, no. Es lo mismo que el ministro Rojas, ¿no? Ministro Rojas tampoco cometió ningún delito, sino que cometió el error de decir tu barbaridad y estupideces metido en relación con el Museo de la Memoria. Aquí lo que sucede es lo mismo que sucede con Castillo. Castillo es por un problema de actitud. Él incluso yo creo por el bien del propio presidente de la República, por su propio gobierno. Y aquí se le va a producir un problema grave. Ahora, porque aquí va a tener dificultades ese subsecretario para ejercer sus funciones. Bueno, va a tener dificultades porque ustedes en la democracia cristiana, y te digo, va a haber un Consejo Nacional del Partido el próximo lunes. Yo conozco mi partido. Este tema de lo que ha pasado con Eduardo Frey, el magnicidio respecto de él, ¿no es cierto?, el asesinato de él,
nos golpea muy fuerte y muy duro. Castillo y otros miembros del gobierno de la coalición oficialista dicen que esto es un aprovechamiento político y algunos dirán, la democracia cristiana con esto va a lograr unir a la gente, que no lo logre unir otras cosas. Eso es una barbaridad. ¿Usted ha escuchado esas acusaciones? Lo he escuchado, pero no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, porque efectivamente tú me hiciste una pregunta al comienzo. Si yo era de los que creía o no. Y efectivamente, dentro de la propia democracia cristiana, hubo gente que en un momento creyó que había sido realmente una situación provocada por una infección, miembros de la familia. Y claro, creían, y algunos de ellos, pero con el correr del tiempo y con todo lo que ha sucedido, con toda la investigación que se ha hecho, yo creo que el juez de la Madrid ha sido un hombre muy acucioso. Está comprobado, ¿no es cierto? Hay peritaje, etcétera, que demuestra, y tiene 6 personas encausadas. Sí. Ahora yo no quiero pronunciarme anticipadamente sobre cuál va a ser el fallo, claro, porque además este va a ser un fallo en primera instancia, después tendrá que venir la revisión en la segunda instancia, Corte Suprema, etcétera. Pero aquí hay un tema político, Mateo. Yo creo que el propio Luis Castillo debiera tomar una reflexión. Entremos al tema político, pero creo que quede medianamente claro. ¿Usted cree que él no tiene responsabilidades penales? Penales no tiene. Penales ninguna. No, ni de encubridor siquiera. No, porque él no fue parte de eso. Yo pero en su momento a lo mejor algunos lo acusaron, hasta Carmen Frey, de haber escondido. No, él mantuvo en reserva. Es un tema, el juez no lo ha determinado que sea encubridor. No está calificado como encubridor. El que está calificado como encubridor es el médico Sergio González, que dependía de Luis Castillo. Ya. El problema de Luis Castillo tiene una actitud, a mi modo de cómplice por omisión, un cómplice pasivo. Él realmente debiera haber entregado. ¿Por qué primero no se adelantó a entregar los antecedentes cuando la familia los requirió? ¿Por qué, no es cierto, no entregó todo? ¿Por qué quedó el protocolo de autopsia sin ser entregado? ¿Por qué no se dijo, no es cierto, por qué no se reconoce que se procedió en mala forma? Y disculpe que vuelva un poco a lo penal, porque si no entrega todo cuando se le pide, bueno, eso podrá revestir eventualmente un delito Eso tendría que resolver. Entonces, si el juez no lo encausa o el juez no lo determina, usted tendría que desdecirse de que no entregó todo lo que tenía a mano. No, él debería haber entregado todo de todas maneras. No, yo te digo, aquí hay un tema, te insisto, aquí no es un problema solo penal o posiblemente penal, que no está así en el expediente y en la decisión que ha tomado el juez, el ministro de la Madrid. Aquí lo que hay es efectivamente una actitud de él, que lleva, ¿no es cierto?, a tener una actitud de sospecha, de falta de credibilidad, de confianza, sobre todo para desempeñar un cargo como el que le corresponde. Ahora él tiene que ir al Parlamento y tiene que estar con los senadores que son de la oposición y especialmente con los senadores de la democracia cristiana. Y va a tener una oposición cerrada. Pero vamos a ver ese escenario, Andrés Saldívar. Él debería tomar una decisión. Yo diría, como persona, una decisión de decirme, señor, doy un paso al lado. Pero presidente, yo no quiero provocarle problemas. Pero es que el presidente, dicho como vulgarmente, lo banca. Vamos a suponer el siguiente escenario. Llega Luis Castillo a una comisión del Senado, respaldado por el presidente Piñera, porque es un dato que si no lo saca es porque lo respalda, sin ninguna acusación del juez que investiga la causa. Sencillamente sospechas políticas, como dice usted. Y la democracia cristiana u otros bloquean la sesión para por ejemplo, una ley de fármacos, una ley que es para toda la población. ¿Quién es más responsable? Sí, mira, ¿El que bloquea o el que no se retira? No es el problema la ley de fármacos, no. O una ley cualquiera Es un problema meter que un gobierno, como lo que le está pasando al gobierno de Sebastián Piñera, que en vez de estar preocupado de los grandes temas del país, tiene que estar dando explicaciones todos los días, metido por los nombramientos que hace. Al parecer no existe yo diría, un cierto filtro en el aparataje que tiene el presidente de la República. Yo fui ministro. Había siempre un filtro cuando se iba a hacer un nombramiento. Algunos dirán que la oposición encontró, a través de vetar siempre a alguien, algún ministro, algún subsecretario, buscar una forma de rearmarse, rearticularse, porque no funciona como oposición. ¿Qué contesta eso? No, yo creo que todo lo contrario, que no es la oposición la que está creando los hechos. Es el gobierno el que está creando los hechos, porque si el gobierno mete tu nombre a mal a un ministro... Que él dice que lo nombra bien. Bueno, pero resultó que tuvo que renunciar el ministro por las... Sí, el ministro reconoció el error. En el subsecretario sostiene que lo nombra bien. Bueno, pero yo creo personalmente que se cometió un error. Y en este caso, como te dije, el año 2010,
el presidente Frey le hizo presente. Por este caso. Por este tema, que el nombramiento de Castillo. Con mayor razón, algo tiene que conocer el presidente Piñera, algo tiene que haber investigado, porque reitera, porque este subsecretario nuevamente. Yo creo que se le pasó nomás. Yo creo que... Sí, pero mira, si la verdad las cosas muchas veces hay poco cuidado en tomar las decisiones. Oye, sí, hemos visto muchas veces también al propio presidente Piñera decir frases que han sido muy desafortunadas. Ahora es curioso porque yo creo que hay alguna relación. ¿Hay Piñera con la familia Frey? Pero por supuesto. Y hay una situación bien delicada. Porque además, oye, Sebastián Piñera, su padre, José Piñera, era íntimo amigo de don Eduardo Frey. Y yo estoy seguro y convencido que Sebastián Piñera quiere que se haga justicia en el caso de lo que sucedió con el magnicidio de don Eduardo Frey. No me cabe la menor duda. Yo creo que él no quiere tapar ninguna cosa, ni quiere ser cómplice de ninguna cosa. ¿Y qué está haciendo? ¿Está haciendo, disculpen, porfiado sencillamente? ¿Testarudo? ¿No quiere dar su brazo de orden? ¿Porque tiene problemas en su coalición? Tiene problemas. ¿Usted cree que es complejo, porque tiene problemas en su coalición. Las cosas van creando situaciones ya que van siendo, ¿no es cierto?, que van creando situaciones de mayor rigidez. Vienen las declaraciones, ¿no es cierto?, que tú dices de Renovación Nacional y de la UDI, donde le dice no eche pie atrás, presidente. Entonces, este es un tema que en un momento dado, si no se le da un cauce de salida, bueno, nadie va a salir bien parado acá. Y yo creo, sinceramente, lo digo con toda franqueza, insisto, aquí no es un problema que yo esté haciendo un cargo penal. Sí. Aquí hay otra situación. Ahora, si el juez llega a la conclusión que el don Luis Castillo ha tenido una actitud, ¿no es cierto?, que pudo ser, que hubiera entrabado la justicia, hubiera encubrimiento, complicidad, etcétera, bueno, será él el que tendrá que resolver. Algunos recordarán con estos bloqueos de la oposición reminiscencias de la historia con la República Parlamentaria, por ejemplo, con esos bloqueos de la oposición a los ministros, a los subsecretarios. Algunos recordarán los años de la Unidad Popular, donde a través de acusaciones constitucionales no se permitía gobernar de parte del Congreso. ¿No habrá algo de bloqueo político, de intromisión de un poder con otro? Mira, ¿Usted tiene experiencia yo creo que por la experiencia que uno tiene, yo he sido ministro, he sido senador, he sido presidente de mi partido, y yo creo que aquí todo un problema de manejo y saber tener las relaciones. En este caso específico, yo sé que es difícil producir la situación de hecho, ¿no es cierto?, con todo lo que se ha producido, las declaraciones que ha hecho el propio Luis Castillo, las declaraciones que han hecho los partidos, ¿no es cierto?, de Renovación Nacional de la UDI, las propias declaraciones que ha hecho algunos personeros de gobierno. Y yo creo, y lo que, ¿no es cierto?, por otra parte, la democracia cristiana tomó una decisión que está ahí y que va a endurecerse seguramente en los próximos días. Bueno, yo creo que efectivamente se produce en la situación política, como sucede en todas partes del mundo, ¿no es cierto?, que las mayorías, ¿no es cierto?, son las que toman las decisiones y verán la manera, ¿no es cierto?, cómo harán efectivo su manera de reclamo. Pero el único perdedor es el país. Algunos dirán que el país pierde porque la oposición quiere bloquear al presidente y un nombramiento que libremente hace. Yo personalmente creo que es porque el gobierno comete muchas veces errores no forzados. ¿Y no será que la ciudadanía ve esto como un juego entre políticos, gallitos entre fuerzas políticas? La ciudadanía dice, ¿y a nosotros? Que no, yo creo que hay que centrar el tema en lo principal. El tema de lo principal, Matías, es que este país tiene que tener claridad. Así como se ha pretendido por algunos a no reconocer los temas tremendos, graves, inaceptables en materia de derechos humanos que cometieron durante la dictadura de Pinochet. Porque nunca se han cometido peores cosas en genocidio contra, ¿no es cierto?, por el aparato del Estado, en contra de cientos de miles de chilenos. Tortura, exilio, muerte, desaparición, represión. Eso el país no puede olvidarlo, no puede volver a suceder. Y lo que no puede volver a suceder, ¿no es cierto?, que esté acreditado y se acredite y que vaya a acreditarse que aquí había un magnicidio, que se mató a un presidente de la República, único en la historia de Chile. No hay otro caso. Eso es lo que tenemos que centrarnos. Tampoco tenemos que distraernos esto otro. Esto hay que ponerse firme, sí, yo estoy de acuerdo. Pero aquí lo que hay que seguir insistiendo, y por eso yo le saco un sombrero y realmente le reconozco a Carmen Frey esa voluntad, esa fuerza que ha puesto durante tantos años, más de 15, 20 años, en el sentido de perseguir, ¿no es cierto?, algo que ella sospechaba que era una realidad. Y eso es brutalmente importante que se reconozca en ella. Y lo mismo, ¿no es cierto?, la familia de don Eduardo Frey hijo y toda su familia. Yo personalmente los acompaño con toda mi fuerza.
Y soy un convencido que efectivamente Eduardo Frei fue asesinado. Bueno, el tiempo lo dirá, más que el tiempo, los fallos lo dirán. Los fallos, veremos los fallos, sí. Estas cosas siempre demoran. Andrés Saldívar, le agradecemos mucho haber estado aquí en Vía Pública, contando su testimonio, su parecer y sobre todo su mirada de lo que está ocurriendo políticamente hoy día con el nombramiento de Luis Castillo. Gracias, Andrés. Gracias. Mira, yo quisiera antes de terminar, rendirle un homenaje y pedirle a la gente que recemos mucho por Andrés Elwin. Andrés Elwin, uno de los grandes defensores de derechos humanos. Sé que está en una situación muy delicada de salud, no sé, su vida está muy en riesgo y yo quisiera hacerle aquí un reconocimiento y te doy gracias a la posibilidad. Por supuesto, merecido lo tiene yo creo, ese exdiputado. Una gran persona, una persona que se distinguió en la defensa de los derechos humanos en este país. Exactamente. Don Andrés, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti. ¿Conoces en qué consiste la llamada ley Uber que regula las plataformas tecnológicas de transporte de pasajeros? ¿Sí o no? A la vuelta, en nuestra mesa de debates aquí en Vía Pública, tenemos a los techos amarillos y a los Uber. Son dos formas de decirle para que entendamos de qué estábamos hablando, para que sepamos qué es lo que dice uno y otro. En un minutito, a la vuelta aquí en Vía Pública. De inmediato a la conversación que les prometíamos esta noche. Está muy caliente la calle en cuanto a la disputa entre los sistemas de transporte privado, taxis, techos amarillos, plataformas digitales. Le vamos a llamar los Uber porque son ya casi un genérico a estas alturas, aunque está Cabify y otras marcas también. Pero ya tenemos aquí a dos representantes de estos dos mundos que se han encontrado en las calles de manera bastante violenta. Incluso hay acusaciones de participación en ataques con resultado de muerte. No es menor. Pero también hay en el Congreso Nacional la discusión de una ley que suponemos todos que va a llegar a regular no solamente la convivencia en las calles, sino que tener buenos servicios para los ciudadanos. Johan Müller, vocero de Confenataxi y Confenatax. Muchas gracias por estar aquí, Johan. Buenas noches. Buenas noches, Matías. Y está doña Cristina Guíñez, vocera del gremio de los conductores de Uber y vicepresidenta de AGETRAP, ¿no es así? Asociación Gremial Privada de Pasajeros. Sí, Asociación Gremial Transporte Privado de Pasajeros. Para este debate, techo amarillo, Uber. Uber, ya. Porque es como los contratos así. cuando dicen de aquí en adelante arrendador, arrendatario. Ya, para okay. Claro, de qué hablamos. Vamos, a ver, claro. ¿cómo llegamos aquí, fuera de toda broma, algo que es muy serio, cómo llegamos a los niveles de violencia que hay acusaciones de asesinato de una persona, de que se matan, de que en las noches yo soy usuario de los dos, de plataforma y de los otros, que uno se sube a uno y habla del otro como si estuviéramos frente al mundo de la mafia? ¿Cómo puede ser? A ver, Johan. Mira, lamentablemente esto se viene suscitando netamente por un tema de regulación. Ya. Obviamente, si es que aquí hubiese existido una regulación desde el principio de estas plataformas tecnológicas, esto no estaría pasando. Aquí netamente esto es tema de gobierno, fiscalización y transporte, que ellos tendrían que haber normado este sistema de plataformas tecnológicas. Muchas veces que dicen que los taxistas están en contra de la tecnología, no es así. Nosotros trabajamos con dos plataformas tecnológicas. De hecho, tienen una propia. Y trabajamos de antes que llegara Uber acá a Chile. El problema es que cuando llega Uber diciendo, como empresa, yo no hablo de los socios conductores, cuando llega Uber a Chile diciendo que nosotros traemos la tecnología y traemos la mejora al transporte menor. Creemos que no es así porque nosotros teníamos Safer Taxis y Taxi, dos marcas que llevaban mucho tiempo trabajando con nosotros. Cuando llega Uber, lamentablemente una de ellas quiebra y hoy en día ya tenemos 4 plataformas tecnológicas trabajando con nosotros, que es Taxity, Taxicity, Easy Taxi o La Taxi. Entonces, cuando se nos dice que nosotros no queremos mejorar, no queremos ir hacia la tecnología, es algo erróneo. Entonces, ¿por qué el público elige? ¿Son cuántos millones de viajes al mes en empresas de plataforma? Son millones. Millones de viajes. Lo que pasa es que incluso dicen que son 100.000 conductores Uber que hay en este momento. Son bastantes. Partió de poco. Ese es otro problema. Porque, a ver, nosotros se dice que el parque de taxis está congelado. Realmente no es que esté congelado. No es que nadie pueda ingresar al parque. Se puede. Porque resulta... el número. No, ni siquiera es eso, porque resulta que cada cierta cantidad de años, este mismo año y el año pasado, por ejemplo, el Ministerio de Transporte entregó cupo para vehículos que tienen movilidad eléctrica, como se les dice, y entregó en Valparaíso, acá en Santiago, y va a entregar en el Biobío. Entonces la posibilidad de optar a nuevos cupos está. La disponibilidad del gobierno o de la Cámara de Diputados
congeló el parque automotriz de taxi hasta el 2020 por ley. ¿Por qué? Porque tienen que también ver y prevalecer lo que es la congestión y la contaminación que en este momento tenemos. Mientras más vehículos tenemos circulando todos los días, mayor contaminación, mayor congestión. Obviamente, palabras de la ministra hace 2 días atrás prácticamente, dice que con respecto a lo que está pasando en Nueva York, que en este momento se le está poniendo un número y se le está poniendo una tarifa, dice que ella lo ve bien porque hay que darle prioridad. Obviamente nosotros también lo vemos así. Tenemos que darle prioridad a lo que es el transporte mayor, pero también a través de una regulación. Cristina, ¿ustedes están de acuerdo con que se les regule? Porque hasta ahora entraron muy libremente, hasta que se hicieron conocidos, masivos, y efectivamente hoy se está intentando regular. ¿Están de acuerdo? Mira, al menos cuando nosotros entramos acá a Chile, cuando partió Uber aquí en Chile se trabajaba tranquilo porque éramos un parque mucho más acotado. Entonces trabajamos completamente tranquilos. Cuando se abrió el parque un poco más, con la tarifa más baja, que fueron los vehículos más económicos, ahí empezamos a tener problemas nosotros. Más que nada el vehículo, no ni siquiera el Citycar, el Uber X. Ese fue el problema que tuvimos nosotros con los taxistas. Perdón, ¿usted de alguna manera empatiza con lo que dice? Yo completamente, yo completamente empatizo con ellos. Déjeme, pero su problema entonces, cuando eran poquitos éramos buenos, porque cuando se agrandó, se nos echó a perder el negocio, los Uber, también estamos en desacuerdo. Lo que pasa es que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, por supuesto, porque... O sea, tampoco quieren competencia. No, es que nosotros no es que queramos competencia, dame un segundo, no es que queramos competencia. Sí, la competencia siempre ha sido sana. Lamentablemente que el proyecto de ley ha demorado demasiado y nosotros necesitamos la regulación. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y como dice acá, yo les digo colegas, yo no tengo ningún problema con los taxistas. Lo mínimo, es una plana mínima la que tenemos problema nosotros. La ministra ha dicho hoy que regulación por la vía del número no va a haber. Es que sí tienen que haber. Es que ella dice que no, porque dice si no va a haber otra vez un coto de casa de algunos. Hay otro mal concepto también de la ministra, porque ella habla de un monopolio del taxi. Sí, no, está mal. El monopolio del taxi creo que no existe, porque cada uno de los taxistas somos una microempresa. Cada uno es independiente. Lamentablemente el gobierno o el Ministerio de Transporte a nosotros nos regula y nos dice una tarifa que nosotros tenemos que cobrar. Nosotros no cobramos lo que queremos, nosotros estamos regulados. Un piso mínimo. Tenemos una tarifa mínima. Aquí en la región metropolitana, donde tenemos un perímetro de exclusión con la que nos marca las diferentes formas que tenemos de trabajar. En regiones, cada seremía establece las formas que tiene para trabajar cada una de las regiones. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que estas plataformas tecnológicas sí tienen que trabajar, sí tenemos que abrirnos, sí tenemos que cambiar hacia el futuro. Sí, Uber, pero más fiscalizado. Es que no se trata... No es fiscalización, no se trata de fiscalización, se trata de regulado. La regulación. Aquí no estamos hablando de Uber. No, ahí estamos hablando de aplicaciones. Nosotros hablamos del proyecto de plataformas tecnológicas. Estamos hablando de Uber como genérico. No, por eso te digo, es que por eso cuando se estigmatiza, cuando es Uber o cuando es techo amarilla, se generaliza en completo. Sí. Aquí tenemos que plantear de que Uber no es tan solo una plataforma tecnológica, sino que hay más plataformas. Nosotros estamos por la opción de que se regulen, pero se regulen todas, tanto las que trabajan con los taxis como los que están trabajando con esta modalidad. ¿Usted está de acuerdo? Sí, por supuesto que sí. ¿En qué están Mira, yo estoy de acuerdo con el cupo. Todos los conductores de Uber estamos de acuerdo con la cantidad de cupos que tiene que tener cupo. Porque el problema que va a pasar ahora, que si no tenemos cupos van a llegar empresarios con mayor poder adquisitivo del que ya tenemos en estos momentos, van a poner 5.000 autos y todos van a trabajar. ¿Cuántos cupos para los de las plataformas? ¿Cuántos cupos, doña Cristina? Mire, los cupos, eso lo tiene que ver un panel de expertos estudiando. Por lo menos unos 5.000, 7.000 cupos. ¿Y usted estaría de acuerdo en que se rebarajara todo de nuevo o los que ya están adentro? No, los que están ya, los antiguos. ¿Se da cuenta que estamos defendiendo cotos de casa que ya tenemos? Que es un poco lo que se les acusa a los taxis amarillos. No. Pero lo que pasa es que es la única manera que se puede hacer. Yo llevo 3 años en Uber. ¿Los que están afuera y quieren trabajar en la plataforma no pueden? Es que lo que pasa es que también se puede hacer una cantidad, 7.000 y 1.000 cupos flotantes. Pero los 7.000 que ya estamos adentro, que no nos toquen. Y 1.000 cupos flotantes. Es que ahí nosotros estamos en una discordancia también, por ejemplo, porque se supone... Es que en lo que está expresando Cristina en este momento. ¿Por qué? Porque se supone que hay un estudio del Ministerio de Transporte donde habla de una demanda insatisfecha del 20% en el año 2015. Si lo calculamos a la fecha, tenemos aproximadamente un 25 a 30% de demanda insatisfecha, que es lo que debiese ingresar al mercado. Estamos hablando de que aquí en la región metropolitana o en Santiago tenemos 24.700 taxis aproximados, lo que nos da alrededor de 8.000 a 9.000 nuevos cupos, de acuerdo a la demanda insatisfecha que el mismo gobierno nos está diciendo. Sí, pero se vino a satisfacer la oferta de las plataformas. No. Es otra completamente distinta. Estamos de acuerdo. Es que el gobierno dice que esta demanda insatisfecha se debe cubrir con estas plataformas tecnológicas. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que obviamente se respete el mismo estudio que tiene el gobierno y sea
parejo para todos. Pero asimismo, como yo también puedo postular a través de un concurso público, así va a para ser. poder optar a estas nuevas licencias, nuevos derechos que nos entregan a nosotros, que estas nuevas plataformas también, pero no se ha entregado a la plataforma, No, sino que por se ha supuesto, entregado a al una persona conductor, natural, al conductor, por supuesto. pero también de que se le entregue el 20% en concurso público. O sea, cumple los requisitos que se le está pidiendo dentro de la ley, más esto otro que Pero nos si eso exige... era lo que estaba en el artículo, en el proyecto anterior, del año pasado, lo que estábamos debatiendo, el artículo 4, que fue el corazón del proyecto, en eso se quedó. Lamentablemente que apareció la ministra nueva, cambió el gobierno, agarró el proyecto de ley, lo dio vuelta, lo hizo como ella lo pensó que estaba mejor y nos cambió todo el cuento. Y ahora ustedes están pensando casi lo mismo. Pero por supuesto, pues nosotros estábamos con un proyecto de ley casi igual. debatir con ustedes? Mira, casi el igual. tema, la diferencia que tenemos nosotros no es con los socios conductores. Y nosotros tampoco con ellos. El problema es con los dueños de estas plataformas tecnológicas, porque lo que ellos buscan es tener mayor ingreso sin tener que darnos nada. Darnos nada, hablo de los impuestos. Uber... Pero los impuestos no son para ustedes, son para el fisco. Totalmente de acuerdo, pero son para todos los chilenos. Pues. Sí, pues. Entonces, estoy hablando netamente a nivel complementario o global. Yo no hablo de que nosotros queremos esos impuestos hacia nosotros, hacia los taxis. Lo que estoy hablando es que, obviamente, a mayor cantidad de porcentaje que ellos cobran, es mayor el ingreso que ellos tienen, porque esos dineros se los llevan a paraísos fiscales como son Holanda, Panamá y distintos lugares, porque el dinero no queda en Chile, no tributa en Chile. Pero ahora igual está quedando mucha plata dentro. Está quedando con los partes que están sacando. O sea, pregúntame, Pudahuel tiene menos. Es que eso es otro tema. Es que eso es otro tema. Eso es a través de infracciones. Pero está quedando mucho. Pero no a través de la regulación de plataformas. Pero por eso, por algo está lenta la plataforma. Lo que se pide es que esta plataforma sí está bien dentro de lo que dice el proyecto, que sea regulado como empresa, donde ellos tributen como cualquier empresa que en Chile. Sí. Y tiene que hacerlo también. Entonces, los que defienden que sea libre, los que defienden que la tarifa no sea regulada, no son los socios conductores. No. Son los dueños, son los gerentes de estas empresas. Por eso hubiese sido importante que en este caso no tener que debatir, porque tenemos muchas coincidencias con socios conductores de Uber. Tenemos coincidencias, pero también tenemos problemas con la guerra que pasa en las calles. Pero ellos también defienden su postura, porque lamentablemente la precariedad laboral se ve tanto en los conductores de Uber como en los conductores de nuestros taxis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy día en la mañana había un programa en otro canal donde el socio conductor decía que él trabajaba 15 horas al día en su vehículo. No sé cuánta plata, se lo escuché, horrible. ¿Me entiendes? Entonces, horrible. ¿Por qué? Porque dijo que trabajaba 15 horas y ganaba como 120.000 pesos diarios. Aparte de eso, lo que tenemos que... Es absurdo. ¿Cómo va a trabajar 15? Nosotros trabajamos 15 a 20 horas, o sea, 15 a 18 horas. Imagínate, el pasajero anda dentro de ese auto con ese conductor trabajando 15 a 20 horas. Es que a eso voy. Es horrible el problema más que los olores que pueden haber dentro de ese auto. Es lo mismo que hay en los taxis. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué seguridad le estamos dando al pasajero? Se supone que hay una ley de tránsito que te dice que... Pero la ley lo que va a exigir es que tengan carnet clase A, que no tengan antecedentes penales. Y eso estamos todos de acuerdo. Y de ahí en adelante competir por tarifa. ¿Y quién va a fiscalizar que la tarifa tiene que... Bueno, supongo que los mismos que fiscalizan hoy día en todas partes a los autos con plataforma. Ahí es el tema. Más que los que fiscalizan a todos los autos con plataforma, porque la fiscalización no es efectiva. Porque si fuera efectiva, no tendríamos las famosas denuncias por el cambiazo. Hay decenas de autos que paran todos los días. ¿Cómo no va a ser efectiva? En el aeropuerto, los centros comerciales. Yo te hablo de en general. Porque si, por ejemplo, la fiscalización o el trabajo de fiscalización o de transporte fuera efectiva, no tendríamos denuncias de taxistas que tienen el taxímetro adulterado, no tendríamos denuncia del cambiazo, no tendríamos denuncia del que te estafaron. Lo que pasa es que no tendríamos denuncia de que el socio conductor se fue con sus cosas. Pero tenemos otro problema ahí. Tenemos otro problema ahí. No, tenemos otro problema ahí. ¿Qué problema? Tenemos otro problema. No, el problema que tú estás hablando es completamente distinto. Ese problema que tú me estás diciendo lo tienen más que nada los taxistas. ¿Pero cómo van a fiscalizar? El Uber tiene mucho menos reclamo que el taxi. El taxi, lamentablemente, que el pasajero que se sube al taxi no tiene a quién ir a reclamarle. Eso es lo que estábamos conversando ayer. ¿Al taxi? Al del taxi no tiene a quién reclamarle. Sí, pues en el taxi tenemos muchos más lugares donde ir a reclamar. Tenemos el Ministerio de Transporte donde cada uno de los taxistas está enrolado. La gente, ¿qué es lo que hace? Manda un correo y sería, nada más que eso. No hay nada más que eso. No, pues está equivocada en ese, Cristina, porque la persona que hace la denuncia a través del Ministerio de Transporte, Atención Ciudadana, le responden y hacen el seguimiento a esa persona. No así como en Uber, que en este caso la persona hace la denuncia en Uber y Uber te responde con que te van a habilitar. ¿Cómo se explica usted que estas plataformas, que son a su juicio abusivas y un montón de calificativos, hayan tenido la recepción que han tenido del público? Por el valor.
netamente un tema de valor. ¿Qué le dice eso a usted? Es que lamentablemente... ¿No será que quizás estaba un poco caro antes que entraran estas plataformas los taxis amarillos que tenían un cupo asegurado? Lo que pasa es que el valor del taxi o el valor del kilómetro está de acuerdo a un polinomio. Ese polinomio lo decreta el Ministerio de Transporte en base a ciertas cosas. Primero, la renovación, la chatarrización, el combustible. Entonces, frente a eso, obviamente, si yo no tengo ese valor, de acuerdo a lo que dicen los expertos del Ministerio de Transporte, yo no voy a poder renovar mi vehículo. Pero usted ha visto que, por ejemplo, en los aviones, hemos visto cómo bajan, ¿cuánto vale ir a Puerto Montt? ¿Cuánto vale ir a Osorno hoy día? ¿Cuánto costaba hace 10 años? Una porción ridícula prácticamente. Entonces, en los cálculos de precio, cuando hay competencia, lo vemos en la línea aérea, que han aparecido más, los precios inmediatamente bajaron. ¿No será que el público está de acuerdo, aunque se fiscalice, que haya más seguridad y todo eso, sí, que paguen sus impuestos, pero no estará de acuerdo la gente según la demanda de que existan ustedes y ellos? Totalmente de acuerdo. Por supuesto que sí, si la gente prefiere ¿Y ustedes a lo mejor estaban cobrando un poco caro antes? Pero eso no lo definimos nosotros. O sea, nosotros podemos cobrar a lo mejor lo que nos dice el Ministerio de Transporte, porque yo, por ejemplo, tomo un pasajero acá en Providencia y me dice voy al aeropuerto. Nosotros sabemos que de Providencia al aeropuerto alrededor de 15.000, 16.000 pesos sale. Le digo, te cobro 13 por bajarle y llevarme el pasajero. Pero llego al aeropuerto tarifándole, llega Transporte y me dice, usted está haciendo otra modalidad. Sí, porque no viene con el taxímetro prendido. Entonces usted se va a los corrales municipales, tiene que pagar una multa de la misma manera que los pagan ellos. Como 500, 600 mil pesos. Sí, exactamente. Más la retención de licencia. Entonces, nosotros no podemos cobrar menos porque lamentablemente estamos normados y regulados. Tenemos que utilizar el taxímetro. No, sí, mira, si aquí esta cuestión se tiene... Lo importante de esto es que se tiene que regular. Eso es lo importante. Y la regulación que nosotros queremos, no queremos como la ministra de Transporte que quiere, una regularización corta, rápida y como la mandó ella. No necesitamos eso, necesitamos corto, pero bueno. Lo que se viene, por lo visto, por lo que hemos percibido aquí, es que tiene más que ver con dos gremios que aparentemente, o que pelean mucho en la calle, no aparentemente, pero que aparentemente tienen mucho más similitudes, mucho más puntos en común contra el gobierno que quiere llevar adelante una ley de la cual ustedes no están de acuerdo. Pero que también, ojo, que no se pelea tanto en la calle y quiero que eso quede claro porque no se pelea tanto. Hace poco salió un programa también, inclusive en otro canal, en donde él dijo... Me infiltré de Uber, estuve en los llamados puntos rojos, nunca me pasó nada. Entonces muchas veces se muestra la parte más fuerte. Obviamente hay problemas, nadie lo niega. Pero ahí te puedo debatir, porque a mí me han disparado 5 veces. A miércoles. Me han roto 2 veces los vidrios. Desde taxi amarillo. Sí, los taxis amarillos. Y a colegas míos le han disparado y le han roto todos los vidrios, muchas veces. O sea, tú pasas por la Alameda y la Alameda te rompe los vidrios. ¿Y las denuncias, Cristina? Pero... Han hecho 36 denuncias. ¿Sabes lo que pasa? Pero cálmate, pero déjame hablar a mí. Lo que pasa, que el problema que pasa aquí, cuando tú haces la denuncia, llegas a Carabineros a hacer la denuncia y tú te dices, ¿qué es lo que andas haciendo? Si yo soy Uber, ya venga para acá y te quita el auto. Es que no te puede quitar el auto porque te lo tienen que quitar. Denuncia al carabinero que está haciendo eso. No lo puede hacer por ley. Yo te voy a decir una cosa. Cuando pasó ese problema, el problema que tuvimos por Avenida La Florida, donde iban los 10 taxis a la silla del colega, le hicieron bolsa el auto, llegaron carabineros cuando le robaron el teléfono al colega, cuando le pegaron al colega, porque incluso están mis grupos todavía, le hicieron todo eso, al colega le quitaron el auto destrozado, llevó para allá, Uber, la cuestión, los taxistas Uber, el auto se fue a Corrales, parte por hacer Uber. Aparte de que el auto quedó destrozado porque se lo hicieron pedazos ellos, aparte de eso le sacaban un parte de 500.000 pesos por el auto. Bueno, eso está en la justicia. Cristina. Pero vuelvo a insistir, eso es un tema de la justicia, no es un tema que nosotros tenemos que estar peleando en la calle. Vuelvo a insistir, como te decía antes, el tema de fiscalización. Les quiero agradecer por estar aquí esta noche, mostrando una visión distinta a veces de lo que ocurre dentro de cada uno de los gremios y sorprendiéndonos de repente que hay muchos más puntos en común, por lo tanto también de esperanza de que se puede llegar a un acuerdo civilizado, que no andemos a los balazos. El tema es que ninguno de los dos tiene que llegar, ni tampoco lamentablemente fallecer otra persona para que nos tomen en consideración. Totalmente de acuerdo y por eso estamos acá y por eso nosotros llevamos una conversación con el gobierno ya 3 años, lamentablemente el proyecto anterior se votó. Se ingresa un nuevo proyecto, pero hay cosas que nosotros estamos pidiendo y que hoy también en la reunión con la Intendencia y con la señora ministra se le pidió, en que si estamos viendo la realidad de Nueva York, que están acotando y están viendo el tema de las tarifas, ¿para qué vamos a probar? ¿Para qué vamos a improvisar? Veamos la experiencia, veamos lo que está sucediendo afuera e implantémoslo acá en Chile. Hagamos las cosas bien de una vez por todas. No copiemos modelos para probar. Copiamos el modelo educativo, copiamos el modelo Transantiago y han funcionado. Don Johan, Cristina, buenas noches. Gracias por estar aquí en Vía Pública. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.
Y HP puso en el tapete el tema de los ciberataques, por eso hablamos con expertos informáticos que hace muy poco desconocían este tema. Y hoy, gracias a HP, sus empresas están más seguras. Desde que supe las nuevas... A pantalla a revisar el resultado de la pregunta a la cual los invitamos esta noche a participar a través de nuestro fanpage. ¿Conoces en qué consiste la llamada ley Uber que regula las plataformas tecnológicas de transporte de pasajeros? Solo el 16% conoce el contenido o las medidas que se han planteado. El 84% lo contrario. Interesante saber el pulso de nuestros telespectadores. Revisamos contenidos de nuestro 24horas.cl, portal de noticias completísimo, videos, noticias, incendio de hogar de Chihuayante. El Servicio Médico Legal identifica a 8 de las 10 mujeres víctimas. Más detalles lo encuentran en 24horas.cl, al igual que muchas otras informaciones. A ver qué pasa con el tiempo. En este momento casi 10 grados, es parcial. Temperatura agradable, se puede decir que es lo que ocurrirá mañana, viernes y pasado mañana sábado. Máxima 20, nublado el viernes, que esto siempre de Santiago. Sábado, parcial, 17 grados. ¿Qué día? ¿Qué día el de hoy? Fíjese, el cumpleaños de la reina del pop, la muerte de la reina del soul, y además se está recordando un aniversario más, conmemorando un año más de la muerte del rey del rock and roll. Sí, Elvis Presley murió un día como hoy, 16 de agosto. Como puede ver, constelación de estrellas, uno por cumpleaños, otro por muertes. Madonna, de cumpleaños, artista provocadora, controvertida, una discografía, mire, más de 30 años, que hoy está más vigente que nunca, cumplió 60. Madonna, este jueves, la reina del pop, como le decíamos. A ver, esto es lo que estamos escuchando. Vogue. Es del 1990. Madonna es bastante inconfundible, incluso para aquellos que no entendemos mucho de música. Si uno reconoce algo, Madonna. Pero también si uno reconoce algo, y pasamos a la fase más triste, si se quiere, es esta voz increíble. Está como si pudiera hablar sobre ella, ¿no? Despedimos con este Vía Pública con Say a Little Prayer. Aretha Franklin falleció a los 76 años en Detroit. Un homenaje a una voz que hasta Paul McCartney, a través de su Twitter, la reconoció como máxima total. ¿Qué más puede decir uno? Imagínese usted. Muy buenas noches. Gracias por venir.